Me da mucho gusto saludar este miércoles y dar la bienvenida al director ejecutivo de Grupo Lister, el químico Sergio Salazar, a quien agradezco su presencia. Químico, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, Paco, gracias y gracias por recibirme. Al contrario, gracias, Químico, con el gusto de siempre. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre atrofia muscular espinal. Estoy bien, ¿verdad? Estás perfecto, ¿qué es? Así es. Mira, la atrofia muscular espinal es uno de varios trastornos que nosotros podemos detectar a través del tamiz metabólico neonatal que hacemos en laboratorios Lister, ¿verdad? O sea, que platicamos la ocasión. Exacto, la semana pasada hablábamos de dos trastornos que son inmunológicos que también se detectan. Detectado con el tamiz. Exactamente, ¿no? Que son inmunodeficiencias primarias, se nace con ellas. Nuevamente aquí el asunto es otra vez un problema de salud con el cual se nace. En este caso, estamos hablando de una enfermedad que es genética. Esta es autosómica recesiva, quiere decir que para que un niño nazca con este problema es necesario que sus padres sean ambos portadores, por ejemplo, ¿sí? Y además, bueno, pues que el niño tenga la mala fortuna de haber recibido de cada uno de ellos, digamos que el gen mutado, ¿verdad? Perdón que interrumpa, Químico. Sí. ¿Puede el padre ser el portador y no desarrollar el padecimiento? Sí, exactamente. Ese es parte del asunto que sea autosómica recesiva. Quiere decir que, digamos que con media dosis de la proteína normal es suficiente para que no manifiestes la enfermedad. ¿Sí? Ahí está, pero... ahí está, una no funciona y la otra sí, en las dos copias que habitualmente debemos tener de los genes, y con una que funcione es suficiente para que tus células y tu organismo, digamos que opere de manera normal. ¿Verdad? Entonces, eso es parte que sea. Si no, sería dominante. Eso quiere decir que con una sola copia tú manifiestas la enfermedad y eso sería un trastorno que es dominante. ¿Sí? No ocupas una doble carga o una doble dosis de genes mutados, con una dosis es suficiente. Ahora, en este caso no, esta es autosómica recesiva y se ocupan doble dosis, ¿no? Para que se manifieste la enfermedad. Ahora, esta enfermedad, primero, voy a hablar rápidamente de clínicamente qué es lo que se manifiesta, qué es lo que sucede aquí. Fíjate bien, en esta enfermedad lo que sucede es que va a haber pérdida de células nerviosas motoras, ¿sí? Estas son células que en un extremo conectan con el cerebro y en el otro extremo conectan con algún músculo, ¿sí? Entonces, estas células van a viajar del cerebro, van a pasar por la médula espinal y en alguna altura de la médula espinal van a desviarse y van a salir algunos músculos. Estas células controlan, por ejemplo, movimientos de la lengua, músculos en la garganta, en la cara, en el tronco, ¿verdad? Es decir, la cavidad torácica, brazos, piernas, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando empieza a haber este deterioro en estas células, el asunto es que, por ejemplo, puede haber, bueno, lo que hay es una hipotonía, un tono muscular bajo, ¿sí? Y entonces, y que puede llegar conforme progresa esta enfermedad a una flacidez absoluta de los músculos. Estos niños, en los casos severos, que son un buen número de los casos, es decir, aproximadamente el 65% de los casos son manifestaciones de la enfermedad fuertes que en su momento se dan en muchas ocasiones desde la etapa fetal o muy cercanas al nacimiento, a veces desde el nacimiento. Y hay niños que muchas veces desde que nacen tienen necesidad, muchos niños con este problema, incluso hasta de un respirador, ¿verdad? Porque los músculos de la caja torácica no están funcionando propiamente porque no hay una estimulación. Es decir, las señales que van... La respiración reacciona. Las señales que van del cerebro a los músculos de la caja torácica para que uno pueda respirar, están ya deteriorados, aún ya en ese momento. Y entonces los niños, por supuesto, con cuadros muy severos, pues tienden a tener una vida muy corta, ¿sí? Tienden a morir algunos a semanas de nacimiento, meses o a los pocos años, ¿sí? Ahora, ciertamente algunos casos se manifiestan hasta la adolescencia o la edad adulta. Y entonces son los menos. ¿Puede ser que haya un comportamiento normal en las niñas? Exacto, son los menos, pero también hay estos casos, porque hay una graduación. Y cuando es así, pues hay tratamientos hoy que ya es posible dar y que ayudan, ¿verdad?, a mejorar mucho la calidad de vida de estos pacientes. Ahora, básicamente lo que ocurre en esta enfermedad es hay una proteína
bueno, un gen que se llama SMN1 y está numerado porque hay un SMN2. Pero el SMN1, digamos que es el gen funcional, ¿sí? El 90% de la expresión de este gen es para una proteína completa y funcional, y entonces cuando este está doblemente mutado es cuando se da la enfermedad. Hay un gen SMN2 y este lo que hace es modifica, digamos, la expresión, es decir, qué tan grave pueda ser el caso, porque el gen SMN2 es prácticamente idéntico al SMN1, pero tiene la particularidad de que tiene una mutación que, digamos, o más bien hay algunos cambios que modifican que cuando se exprese contenga o no contenga el exón 7. Básicamente los genes están compuestos por intrones y exones, y el exón 7 es necesario para que la proteína sea funcional, mientras que en el SMN1 el 90% contiene el exón 7, en el SMN2 solo el 10% de su expresión lo contiene. Y entonces lo que hace es... Lo que hace el SMN2 cuando está en varias copias, porque es posible que esté en varias copias, es que a mayor número de copias de SMN2 normalmente la gravedad disminuye, porque digamos que en parte compensa un poco de la función del SMN1. De hecho, una de las terapias que ya están en experimentación y ya empezándose a dar, lo que hace es que modifica la expresión de SMN2 para que no sea el 10%, para que sea un porcentaje mucho mayor que expresa el exón 7, y de esta forma compensa en gran medida, ahora sí, la falta de SMN1, por ejemplo. Químico, el tiempo se nos agotó, pero nos pregunta una persona ahorita del auditorio que ¿cómo se llama ese examen? Bueno, comentamos que va dentro del tamiz. El tamiz metabólico neonatal. ¿Y en automático arroja el resultado al pedir el tamiz metabólico? Así es, si se pide el más completo lo incluye, ¿verdad? El más completo lo incluye. Este es un estudio de diagnóstico molecular y primero y antes que nada, prácticamente casi nadie lo incluye en este país y en la mayor parte del mundo, a pesar de que es un trastorno bastante común, esto es entre comillas, para enfermedades de este tipo. Sí, claro. Se dice que tanto como tal vez 1 de cada 10,000 nacimientos pudieran tener este trastorno. Como muchos mueren muy temprano en la infancia, entonces digamos que la detección está bajo representada, por así decirlo, porque muchas veces no se detecta, y como no se estudia desde el tamiz, pues entonces nos escapan muchos. Claro. Pero es uno de los más comunes, ¿verdad? Entonces puede llegar a ser muy grave. Ahora, en el tamiz metabólico neonatal más completo que hacemos nosotros incluye, y nosotros incluimos tanto SMN1 como SMN2, porque de los muy pocos que buscan este trastorno, la mayoría busca solamente SMN1, pero SMN2 también es importante porque, como te decía, puede modificar la gravedad con la que se expresa el trastorno, y entonces por eso es importante también. Químico, como siempre, con el gusto de recibirlo y de tocar temas tan interesantes, gracias por acompañarnos. Y nos vemos en próximas fechas. Gracias. Al contrario, momento de agradecer y despedirnos de quienes nos han sintonizado a través del sistema Skype.